Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición número 4 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que si dos ángulos tienen dos lados del uno iguales a dos lados del otro y tienen iguales los ángulos comprendidos por los lados iguales, entonces los restantes lados y ángulos correspondientes serán iguales y ambos triángulos serán iguales. En nuestro caso tenemos dos triángulos ABC y DEF, en los cuales el lado AB del primer triángulo, pintado en rojo, es igual al lado DE del segundo triángulo, también pintado en rojo, y el lado BC del primer triángulo, pintado en verde, es igual al lado EF del segundo triángulo, pintado también en verde. Por último, el ángulo alfa, comprendido entre los lados rojo y verde del primer triángulo, es igual al ángulo beta, comprendido por los lados rojo y verde del segundo triángulo. Por la proposición número 2 sabemos que podemos poner a la recta DE de tal manera que uno de sus extremos quede en el punto A. Y eso es lo que vamos a hacer. Y además vamos a colocarla de tal modo que no solo el extremo quede en el punto A, sino que la recta DE, toda ella quede sobre la recta AB. Además vamos a hacer que todo el triángulo DEF se mueva junto con la recta DE. Bien, entonces la recta DE quedó con uno de sus extremos en el punto A, de tal modo que los puntos D y A están en el mismo lugar. Además, como por construcción la recta AB es igual a la recta DE, entonces los puntos BE van a estar en el mismo lugar. Por otro lado, sabemos también que los ángulos alfa y beta son iguales, por lo tanto, la recta EF y BC están una sobre la otra. Finalmente, como por construcción la recta EF y BC son iguales, entonces también los puntos C y F van a estar en el mismo lugar. Finalmente, entonces, como sabemos ya que los puntos A y D están en el mismo lugar y los puntos C y F están en el mismo lugar, entonces también sabemos que las rectas AC y DF están en el mismo lugar y además tienen la misma longitud, son iguales entre sí. Por lo tanto, los tres lados de cada uno de los dos triángulos son iguales entre sí. Y eso nos indica también entonces que los tres ángulos van a ser iguales y por lo tanto los dos triángulos son exactamente iguales y eso es lo que necesitábamos probar.